Hoy recordaremos el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, el cual tiene su registro en el libro de Hebreos. Cada uno de los personajes que son parte del capítulo 11 de este libro nos dan un testimonio poderoso y nos alientan a permanecer firmes en la fe y en la verdad de la palabra de Dios. Uno de ellos es Enoc, el cual es un ejemplo de cómo podemos mantenernos firmes en el caminar con Dios, lo cual implica tener presentes y acuñar muchos aspectos espirituales que dan como resultado una devoción genuina y creciente que se manifiesta en una verdadera amistad en donde hay reciprocidad y una doble vía comunicativa que hace de esta una experiencia formidable. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Nunca fue encontrado. Dios se lo llevó. Y antes de que este acontecimiento inédito sucediera, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios, así como lo expresa el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en donde declara que quienes se acercan a Dios deben creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. Enoc es considerado un héroe de la fe porque se mantuvo íntegro durante un periodo de tiempo. Y aquí algunos pueden decir que la vida en Cristo tiene altas y tiene bajas. Y esto no depende de Dios, sino de la actitud con la que podemos resolver los conflictos que se nos presentan en el diario vivir. Todos quisiéramos estar siempre arriba, pero para poder estar en el podium es necesario bajar y llegar nuevamente a la victoria. Ahora bien, Enoc es considerado un héroe porque el tiempo que se mantuvo fiel a Dios fueron nada menos y nada más que 300 años. La Biblia destaca que Enoc caminó con Dios y fue el hombre que junto al profeta Elías nunca vieron muerte. Cabe destacar que no era un superhéroe, no era un semidios al que el Padre había dado habilidades especiales y por esto logró esta hazaña. La Escritura afirma que era un hombre normal, era un hombre común, con nuestra misma naturaleza. Y aunque el mundo en el que él vivió era muy distinto al nuestro, pues la tierra no había sido destruida y acomodada en su actual forma por el diluvio, los efectos de la caída del hombre se habían dejado sentir ya. Inmediatamente después de que Adán y Eva se rebelaron contra Dios. El hijo menor de Adán, Caín, mató a su hermano Abel a sangre fría. La historia empeora porque uno de los descendientes de Caín, un hombre llamado Lamec, alardeaba de ser asesino y polígamo. Esta actitud era característica de la civilización en la que vivía Enoc, por lo que 3 generaciones después, cuando el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, decide inundar al mundo entero. Todo lo anterior hace que el ejemplo de hombres justos como Enoc sea notorio. Enoc fue un hombre que luchó contra la corrupción de su cultura y a pesar de esto caminó con Dios 3 siglos. La destacada vida de Enoc puede parecer como la de Elías, algo imposible de imitar para nosotros, pero no es así. Ambos
eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Como miembro de la raza humana pecaminosa, Enoc lidió con las mismas tentaciones, con los mismos temores y debilidades que han plagado a todos los hombres y mujeres desde la caída. Aún así, pudo demostrar que una justicia persistente, no porque no tuviera pecado, sino porque confió en los recursos divinos, podría hacer la diferencia. Enoc era un pecador que fue salvado por gracia y fue capacitado por el Espíritu Santo para vivir mediante una fe obediente. El caminar justo de Enoc no debería intimidarnos. Su ejemplo debe motivarnos a una mayor fidelidad y una resolución más profunda en nuestro caminar con el Señor. Ya apreciamos algunos de los méritos de este hombre de fe. Ahora observemos que para ocupar este lugar en el Salón de la Fama Espiritual, nuestro personaje tuvo predecesores que también fueron considerados justos. Podemos pensar que esto le ayudó a tomar medidas inteligentes y seguir estos ejemplos que lo impulsaron a alcanzar sus metas. Y lo mismo puede sucedernos hoy en día, tú y yo en este tiempo. ¿Qué postura tomaremos? ¿Seguiremos el camino correcto y alcanzaremos nuestras metas personales y las metas espirituales en un entorno en donde se ha destapado como nunca la corrupción que está inmersa en todos los ámbitos sociales? ¿Nos dejaremos jalar por la corriente ideológica que nos dice que el que no tranza no avanza? ¿O seguiremos el ejemplo de Enoc, remar contra corriente a pesar de que esto sea difícil, pero no imposible? ¿Apoyaremos la verdad aunque el mundo se nos venga encima? ¿Pasaremos en medio de los leones que hablan mentiras y se conducen con engaños, que saquean a diestra y siniestra y son movidos por la avaricia y el enriquecimiento a costa del pueblo, que se disfrazan de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces? ¿Tendremos esa fe inquebrantable que puede mover montañas y hacernos llegar ilesos a la cima a pesar de la densa oscuridad? Caminar con Dios es otra forma de decir que Enoc agradó a Dios. Enoc fue intencional en esta acción. No dejó este aspecto de su vida a la deriva. Él tuvo el vivo deseo de agradar a Dios y lo logró porque Dios disfrutaba su compañía. En primer lugar, Enoc se deleitaba cuando pasaba tiempo con Dios. Este hecho fue voluntario. Nadie le puso una pistola para hacerlo. Nadie estaba atrás de él. Enoc determinó caminar con Dios. Y aunque todavía no se había escrito el Salmo 37, verso 4, en los tiempos en los que vivió Enoc, posiblemente le fueron reveladas esas palabras porque él se deleitaba en Dios. Enoc vivió lo que escribió el salmista cuando dijo que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así debemos suspirar por pasar tiempo con Dios. Aparte de tener el privilegio de formar parte de esta rotonda e ilustre espiritual, Enoc tiene el título de ser amigo de Dios, que muchos quisiéramos tener. Por último, escuchamos en lo secular, por ejemplo, que es fácil llegar a tu peso ideal. Lo difícil es mantenerte en él. En el caso de Enoc, procuró
todo aquello que lo acercara a Dios y evitó todo lo que lo alejara del Padre, por lo que se mantuvo confiando en sus promesas 300 años. El apóstol Pablo nos da la clave para llevar una vida como la de Enoc en la actualidad y está basada en dos principios bíblicos: creer que Dios es real y existe, y tener la certeza de que contesta nuestras peticiones. Escuchemos el verso que nos da una referencia de Enoc para que tomemos en cuenta cada una de las cosas importantes que nos llevarán a alcanzar lo que él logró, y dice: como obedecía a Dios en todo, ya no volvió a saberse de él porque Dios se lo llevó. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Te invito a dar like, a suscribirte, y también te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos la próxima semana en la siguiente cápsula de vida.